en la hora de la verdad. Y ahora nos vamos con una invitada muy especial, la analista política y ex candidata a la vicepresidencia de la República antes de la renuncia de Óscar Iván Zuluaga a obtener esa dignidad que bien se la merecía. Alicia Eugenia Silva, muy buenos días. Buenos días, Fernando. Hoy creo que tenemos mucha cosita por ir analizando y creo que con usted podemos hacer un programa que la gente pueda encontrar un cierto interés. El primer tema que tenemos que tratar es el del reconteo de los votos. Yo no sé qué daño le haría al Consejo Nacional Electoral que se recuenten los votos, salvo que en el reconteo se descubra el tamaño del fraude que fue la tragedia de este último certamen electoral, pero el reconteo de los votos es completamente inocuo, no le hace daño a nadie. Sí, ¿Por qué razón? es muy raro Sí, que diga usted. es muy raro que la gente del pacto histórico que durante meses dijo que iba a haber fraude, una vez sienten que el fraude es a favor de ellos, se quedan mutis por el foro. Pero yo estuve haciendo algunas indagaciones y gente que conoce de eso me dicen que es muy difícil recontar lo reconteado, que el artículo 164 del Código Electoral casi que impide ese segundo reconteo y lo único que podría hacerse es que el Consejo Nacional Electoral dispusiera una instrucción a sus delegados departamentales para que realicen el recuento de las mesas en que hay dudas por inconsistencias en los C14, que parece que fue en casi todas, y que no se hubiesen reconteado. Entonces, creo que lo del reconteo ya se fue así, y la única ventanita que alguna gente conocedora de lo electoral piensa que se puede hacer sobre mesas específicas que no se hubiesen recontado. Sin embargo, yo creo que eso nos toca dejarlo así, sabiendo que yo no entiendo por qué los que ganaron les da miedo que vuelvan a mirar lo que ganaron. Entonces, creo que ahí de todas formas nos va a dejar una interrogante complicada porque la gente pues queda con muchísimas sospechas. Pues muy grave, muy Muy grave, grave. y yo no puedo creer que la ley colombiana impida o dificulte el recuento de los votos. Usted nos lo dice y lo creemos, no hemos examinado esa ley, pero sería inaudito que ella impida o dificulte el reconteo de los votos, que es un acto tan elemental y tan simple. Estamos en desacuerdo con el conteo de los votos que se hizo en tales y cuales mesas, vuelva cuente. Y entonces se Usted hace sabe. el reconteo de los votos. ¿Por qué no, Alicia Eugenia? Pues me dice a mí una persona en la que confío que el artículo 164 así lo prevé y me imagino que porque eso terminaría siendo una cosa infinita de contar y volver a contar y volver a contar. Creo que a todo el mundo le quedó un mal sabor y lo que tenemos que confiar es que no meta la mano la registraduría en la próxima elección, distinto de contar, y de tener jurados que capacite, porque lo que hicieron es que mandaron a una gran cantidad de estudiantes que ni siquiera fueron a las capacitaciones y cada uno de esos formularios terminó con no sé cuántas enmiendas y con tachones y eso a nadie le dejó un buen sabor el conteo de los votos. Pero podemos pasar a cosas quizás que nos digan más sobre lo que nos pasó el 13 de marzo. ¿Le parece, Fernando? Claro, pasemos. Entonces, yo creo que la gran encuesta realmente fue la votación, así hubiera estado opacada por ese comportamiento de la registraduría. Pero entonces, lo importante de la gran encuesta, la de Yanja, RCN y los periódicos regionales, creo que es decir cómo quedaron los tres candidatos, me dio tos, los tres candidatos de las coaliciones. Es decir, que antes de las elecciones, Petro tenía el 27%
de la favorabilidad de los votantes y subió al 37%, es decir, subió un 10%. Fico tenía el 3% de favorabilidad y subió a un 19%, lo cual quiere decir que subió 16 puntos porcentuales. Y creo que el gran derrotado de esa coalición fue Fajardo, que de 7% que tenía hace 3 meses, solamente logró subir a un 10%, es decir, un incremento del 3%. Yo creo que esa es la gran encuesta que nos está diciendo que el hombre que está subiendo con mayor celeridad es el señor Federico Gutiérrez. Y pasemos, si tú quieres, a mirar qué pasó en Senado y Cámara y qué pasó en una forma más general sobre las votaciones. En Senado Echémosle un vemos cosas, vistazo a esos temas. ¿cómo me dice? ¿Ah? Que le echemos un vistazo a esos temas. Sí, en las elecciones podemos mirar los últimos informes de la registraduría y vemos cosas bien importantes. El pacto histórico y el Partido Conservador quedaron empatados en número de curules. En este primer, ¿cómo le digo?, primer informe, que después el pacto se fue disparando con el reconteo y demás, y en ese momento el pacto tenía cerca de 2.300.000 antes de que le aparecieran esos 500.000 votos, porque en ese momento solo aparecieron votos para el pacto histórico. El Partido Conservador en esos primeros boletines definitivos que decían tenía 2.200.000 votos. El Partido Liberal queda como la tercera fuerza en el Senado y se ve una cosa muy extraña en el Partido Alianza Verde, y es que aunque se le retiró su mayor elector, que era Mocus, los verdes terminan aumentando el número de curules, que la única explicación que yo tengo es que teniendo los peores índices de aceptación en las dos ciudades que manejan los presupuestos más grandes de las ciudades, como son Bogotá y Cali, con los alcaldes más desprestigiados, ellos tienen los votos más caros del país, no como Aida Merlano, que hace 4 años decía que lo compraba 90.000 pesos voto, sino que esta gente tiene unas órdenes de servicios que activan cada vez que vienen las elecciones y las tienen permanentemente durante el año, y yo supe de mucha gente que contrataron un mes antes para hacer encuestas, para hacer revisiones, es decir, que cada voto de eso le puede costar al distrito entre 1.000.000 de pesos al mes hasta 50 millones de pesos al año en los contratos inmensos que hacen, que antes llamaban corbatas, ahora llaman órdenes de servicios. Está el otro caso que es muy particular, que es el caso del Centro Democrático, que baja su participación, y yo nunca entendí cómo un partido de gobierno iba a bajar tan fuertemente la participación, y creo que ahí hay una cosa bien paradójica. El Centro Democrático lleva 12 años participando en elecciones con una particularidad. Los primeros 8 años le tocó manejar un presidente que traicionó tanto a sus bases en ese momento como al presidente que lo eligió, y lo que hizo fue perseguir al Centro Democrático. Y los últimos 4 años que tenemos del presidente Duque, yo no conocía como tanta distancia, tanta diferencia entre el partido de gobierno y el gobierno, y creo que ahí se dio una cosa muy particular, que el gobierno actual como que aplicó con el Centro Democrático clarito la división de poderes, pero otros partidos que entraron en el juego, digamos, de gobernar, como el Partido Conservador, no solamente se benefició de la participación que le dieron, sino que se consolidó en el Senado de la República. Yo creo que ahí toda la gente del Centro Democrático tiene que entender
que a pesar de la adversidad de los últimos 12 años, ha sido el partido más fuerte de opinión que tiene Colombia, porque el Centro Democrático no tiene esas estructuras ni lo han enmermelado, como dicen ahora, a diferencia del resto de los partidos en Colombia. Se dio otra cosa interesante en Cambio Radical, la pelotera o las diferencias entre la Casa Char y Vargas Lleras los hicieron perder curules en el interior del país, porque lo que realmente pasó es que Char mantuvo los 6 o 7 senadores de la costa y Vargas Lleras o Cambio Radical perdió, digamos, unas cuantas curules en el interior. Y está lo de la U, que la U perdió unas poquitas curules, pero no fueron tantas, ni siquiera como las que perdió Cambio el Centro Democrático. Y lo que pasó con Mira y Justa y Libre, siguen ahí alrededor de 4 o 5 curules, depende de cómo terminen esos conteos, si logramos que por lo menos algunas mesas las reconteen. Y los de Mira en el pasado lograron que algunas de sus curules que tenían perdidas en reconteos con esos registradores que uno a veces ni conoce cómo están ahí sentados, vuelven y les aparecen sus curules. Hay una cosa, Fernando, bien interesante, que el mapa, por decir algo, de cómo funcionaron los departamentos, es también interesante verlo. El partido de la U, yo no sé por qué, tiene mucha presencia en La Guajira, Córdoba y Vaupés. El partido Cambio Radical siguió siendo mayoría en norte de Santander, Cesar y Sucre y Huila. El partido conservador salvó a Nariño de las garras de otros del pacto histórico. Tolima, Caquetá y Guaviare, junto con Bolívar, no sé si lo había mencionado, terminaron en manos del Partido Conservador, y el Centro Democrático terminó con fuerza en Antioquia, que siempre ha sido fuerte, Casanare, Arauca, Bichada, Guaviare, Caquetá y Tolima. Perdón, Tolima era del Partido Conservador. Entonces vemos, y el pacto histórico terminó muy fuerte en Cundinamarca y Bogotá se volvió una cosa mucho más importante de lo que era antes, en parte por la presencia de los verdes, que para el Senado mucho verde votó, fue por el pacto histórico, y quedó con mucha fuerza en Valle, Cauca y Putumayo. Pero si uno mira, ese es el pacto histórico, y los verdes quedaron en Santander, Boyacá y Caldas con bastante fuerza. Entonces, si uno mira el mapa de Colombia, no todo está perdido, ni todo está en el pacto histórico. Quedó Colombia un poquito más variopinta que lo que había sido hace un tiempo. Podemos mirar una cosa que es muy importante, que son las cámaras de representantes. En las cámaras de representantes, donde la maquinaria es más fuerte, y al ser la maquinaria más fuerte, el Centro Democrático perdió más curules, porque en lo local la maquinaria es más fuerte. El pacto histórico quedó muy fuerte, y le sigue el Partido Liberal, que el Partido Liberal había sido mayoría en la Cámara, y ahorita es un partido con una representación importante en las cámaras, como el Partido Conservador, que paradójicamente el Partido Conservador salió como si hubiese sido partido de gobierno, y lo que hizo el Partido Conservador fue colaborar con el gobierno. El Centro Democrático perdió curules, pero no quedó de cuarto, que para la adversidad con la que funcionó, yo creo que la gente debe estar triste, pero no debe estar demasiado desilusionada del trabajo que hicieron. Yo creo que si hubieran peleado menos, hubieran tenido unos resultados mejores, si hubieran peleado menos con el gobierno y si hubieran peleado menos entre ellos.
La U ahí se mantiene de quinto y yo creo que el partido más golpeado realmente es Cambio Radical. La Alianza Verde en Bogotá, pues barrió y creo que ahí tenemos que ver que cuánto costó cada voto de esos que logró la Alianza Verde, porque como yo digo, es una vergüenza, una verdadera vergüenza lo que hace la Alianza Verde y en general los partidos de izquierda, lo que han hecho con Bogotá, manteniendo vivas esas corbaticas que llaman órdenes de trabajo, que me da una vergüenza porque algún día en la oficina de Gustavo Petro le dije, usted dijo en las elecciones que las órdenes de trabajo eran 30.000 y mis cálculos me dan que son más de 300.000. Eso no se puede decir, Alicia. Bueno, eso es cierto, pero eso no se puede decir. No se puede decir porque eso es lo que ellos usan para dinamizar, digamos, los votos en las elecciones. Podemos pasar a mirar cifras generales sobre cómo se comportaron las coaliciones. Y aquí es bien importante ver lo siguiente. Petro sacó más de 4,5 millones en su coalición. Siempre lo habíamos dicho nosotros en nuestros comentarios que esa coalición la iba a ganar por lejos y la ganó pues cuadruplicando la segunda persona. La segunda persona fue la señora Francia Márquez y pues sacó poco menos de 800.000 votos. Y lo relevante ahí es que Francia Márquez sacó más votos que quien ganó la coalición de Centro Esperanza, que fue la gran derrotada en esa contienda electoral. ¿Por qué fue la gran derrotada? Porque Sergio Fajardo hace 4 años, en la primera vuelta, había sacado 4.300.000 votos y en la consulta no llegó a ganarle ni siquiera a la señora Francia Márquez. Nosotros aquí en tu emisora habíamos dicho, efectivamente Fajardo va a ganar esa coalición, le va a seguir Juan Manuel Galán, y así fue, Fajardo primero, Juan Manuel Galán segundo, y esa coalición de 4 millones que había sacado hace 4 años en una primera vuelta, se descolgó a un poco más de 2 millones de votos. Es decir, que si en la próxima elección la izquierda va a tener a 2 candidatos como el Pacto Histórico y Fajardo, pues sabemos quién va a ganar ese pulso. Obviamente el Pacto Histórico, como también lo hemos dicho, es más fuerte que Fajardo en cualquier elección. Podemos también mirar lo que pasó con la coalición de Equipo Colombia. Ahí pasaron cosas interesantes y esa coalición para nada se asemeja a la coalición de hace 4 años en la que participó Iván Duque, Marta Lucía Ramírez y Alejandro Ordóñez. ¿Por qué no se asemeja? Porque en la coalición del Equipo Colombia, que es la coalición que se considera de centro derecha, no participaron todos los votantes de centro derecha. Federico terminó con poco más de votos que el total de la coalición Centro Esperanza. Alex Char fue el gran derrotado en esa coalición porque todo el mundo lo veía como ganador. Y Barguil también fue un gran derrotado. ¿Por qué Barguil fue un gran derrotado? Porque el Partido Conservador no le votó a Barguil. ¿Y por qué no le votó a Barguil? Porque todos sabemos cómo se dio la elección de Barguil. El día de la convención no le fueron los congresistas en noviembre a la convención del Partido Conservador. Barguil sospecho que lo consideran una persona más joven en ese partido y simplemente el Partido Conservador tuvo bastante más que de 2 millones de votos y Barguil solamente logró obtener 600 y tantos mil votos. Entonces, lo que podemos mirar ahorita, que es también interesante de ver, es qué pasó. Hay una comparación que nadie ha hecho, y es decir, ¿cuántos son los votos del Senado de lo que llamamos derecha, centro derecha del Senado, y cuántos son los votos de lo que se llama izquierda más el centro izquierda en el Senado? Y ahí vemos una cosa muy interesante, muy interesante. Si nosotros sumamos los votos del Partido Conservador, más Centro Democrático, más Cambio Radical, más la U, más Mira,
más Salvación Nacional, que es una chichigua, pero ahí aparece, vemos que el centro derecha sumó 8 millones de votos, Fernando. Un poco más, menos, dependiendo de los últimos boletines. Y si sumamos todos los votos del Pacto Histórico, de la Alianza Verde, la del nuevo liberalismo, estamos no sé cuántos, SOS Colombia, comunes, que digamos, a comunes con 31.000 votos, ese acuerdo de paz le da 5 curules por el acuerdo de paz. Pero lo interesante es que si comparamos los votos del centro derecha con los votos de la izquierda y el centro izquierda, vemos que el centro derecha tiene 8 millones de votos y la izquierda y el centro izquierda no llegan a 6 millones de votos. Es decir, que hay una serie de personas del centro derecha que no fueron a votar a la consulta. ¿Y quiénes no fueron a votar a la consulta? Una parte del Centro Democrático que no votó la consulta y una buena parte del Partido Conservador que no se pronunció en la consulta. Es decir, el centro derecha le ganó a la izquierda en el Senado y de eso no hay duda. No hay duda de que eso es así. Es el análisis que corresponde de estas elecciones sobre las que mantenemos nuestras dudas y nos seguimos preguntando por qué no se hace el reconteo de votos, que es una medida tan sencilla y tan demostrativa de qué fue lo que pasó ese domingo 13 de marzo. Alicia Eugenia Silva, muchísimas gracias por acompañarnos y por este excelente análisis de la situación política del país tal como queda después de las elecciones de marzo 13. Muchísimas gracias. Fernando, falta que miremos y que ustedes miren si acaso el Partido Liberal, que no es un partido descartable, pero que ya parecería que hubieran tomado partida muchos de los congresistas electos que no quieren irse con Petro, que hay, digamos que los desprecios o los malos comentarios de Francia irritaron al expresidente Gaviria, pero hay una fuerza que tiene maquinaria, que se pronuncia en las elecciones y que creo que en este momento otra cosa importante para decir es Fico y sus apoyos vienen de todas partes. Y la coalición Centro Esperanza está dedicada a decir que Fico es el de Uribe, que es el de Duque, que es el del continuismo, y el día de la inscripción de Fajardo, que fue antier, no se declaró él como lo que es, santista. Llegó con la mitad del gabinete de Santo a hacer la inscripción, ni siquiera con las bases. Ahí estaban los ministros de gobierno, el ministro de salud, la canciller. Lo único que le faltó a Fajardo fue declararse el representante claro del presidente Juan Manuel Santos, así Juan Manuel Santos esté hablando con las tres coaliciones. Con eso pues concluyo y buen día, Fernando. Muchísimas gracias, Alicia Eugenia Silva.